Petra y Palmira fueron dos joyas del mundo antiguo, ciudades esculpidas en roca y arena, guardianas de rutas comerciales y testigos de imperios desaparecidos. Su esplendor parecía eterno, su desaparición, inconcebible. Petra, en Jordania, era conocida como la Ciudad Rosa, tallada en acantilados por los nabateos, parecía surgir de la piedra misma, un laberinto de templos, tumbas y columnas que emergía de la nada. Palmira, en Siria, era la perla del desierto, un oasis de columnas infinitas, de arte grecorromano con alma oriental. Ambas florecieron donde no debía haber vida, resistieron siglos de guerra, saqueo y clima extremo, pero un día, el bullicio cesó, el comercio se detuvo, y lo que fueron ciudades vivas, se convirtieron en ruinas silenciosas. Su desaparición no fue inmediata, fue como un pulso que se desvanece, como una respiración que se extingue entre la arena, y aún hoy, nadie puede explicar del todo por qué murieron. Petra era un milagro hidráulico, su ubicación desértica ocultaba un sistema avanzado de canalización. Los nabateos dominaron el arte de redirigir la lluvia, crearon represas, túneles, cisternas subterráneas. Su arquitectura no era solo estética, era supervivencia, pero cuando el control del agua se perdió, también se perdió el equilibrio. Terremotos destruyeron partes cruciales de la infraestructura. Los romanos conquistaron, pero no entendieron del todo su delicado sistema. Sin agua, Petra fue desvaneciéndose. Con el tiempo, las rutas comerciales se desplazaron, las caravanas dejaron de pasar, y Petra quedó sola, enterrada no solo en arena, sino en olvido. Durante siglos, nadie supo que existía, hasta que en el siglo XIX, un viajero suizo se hizo pasar por musulmán y redescubrió la ciudad dormida. Desde entonces, Petra renació como enigma, visitada, admirada, pero jamás explicada del todo, porque el corazón que la hizo latir sigue sin encontrarse. Palmira fue una ciudad poderosa, encrucijada entre Oriente y Occidente. Su riqueza venía del comercio, del tránsito de caravanas cargadas de incienso, seda, metales. Era una urbe cosmopolita, donde convivían lenguas, culturas y religiones. Zenobia, su reina más legendaria, desafió al Imperio Romano, se autoproclamó emperatriz y extendió su dominio desde Egipto hasta Asia Menor. Su osadía terminó en derrota, pero convirtió a Palmira en símbolo de resistencia. La ciudad fue saqueada por los romanos, reconstruida, luego olvidada, una y otra vez, en cada siglo, una nueva herida, y cuando los caminos comerciales cambiaron, Palmira fue desplazada por la historia, pero el silencio que cayó sobre ella no fue definitivo. En los últimos años, volvió a ocupar titulares, no por sus columnas, sino por su destrucción. Fanáticos armados arrasaron con templos milenarios, como si el pasado aún fuera peligroso. Ambas ciudades compartieron una misma condena, el aislamiento. Su ubicación estratégica, que una vez fue ventaja, terminó siendo su sentencia. Rodeadas de desierto, sin rutas modernas, fueron perdiendo conexión con el mundo. Los imperios se movieron, los puertos ganaron importancia, las caravanas dejaron de cruzar por tierra. Petra y Palmira quedaron a la deriva en un mapa que ya no las necesitaba. Se convirtieron en destinos para arqueólogos, no para comerciantes. El desierto no solo las rodeó, las reclamó. El viento cubrió caminos, las raíces rompieron estructuras, y el sol, implacable, borró detalles milenarios. Las ciudades se convirtieron en fantasmas, testimonios mudos de un esplendor que ya no sirve a nadie, y aún así, siguen allí, resistiendo en ruinas, recordándonos que incluso lo eterno puede desvanecerse sin que nadie lo note. En Petra y Palmira se hablaban lenguas que hoy son ecos: arameo, nabateo, griego antiguo, inscripciones talladas en piedra que han costado siglos en descifrar, fragmentos de palabras que sobrevivieron a terremotos y saqueos, pero no al tiempo. La pérdida de lengua es la pérdida de identidad. Los muros aún tienen mensajes, pero sin la clave, el significado se diluye. Lo que antes fue poesía, leyes, tratados, hoy es solo ornamentación para turistas. Las lenguas no mueren del todo cuando desaparecen bocas, mueren cuando ya nadie las busca.
cuando las preguntas cesan, y en esas piedras, aún hay preguntas sin respuesta. En Petra, algunas inscripciones hablan de rituales olvidados. En Palmira, templos dedicados a dioses de los que hoy apenas recordamos el nombre. Las palabras eran puentes, y hoy son escombros, no por falta de estructura, sino por abandono del significado. Redescubrir esas lenguas no es solo descifrar símbolos, es resucitar voces, devolver identidad a quienes el tiempo convirtió en sombras, porque toda ciudad que se silencia, aún espera ser escuchada. La desaparición de estas ciudades ha dado lugar a teorías. Algunas sugieren epidemias, otras, castigos divinos. Hay quien asegura que ambas fueron construidas sobre líneas de energía, que su ruina fue parte de un ciclo mayor, oculto a los ojos del mundo. Incluso hay leyendas locales que afirman que Petra tiene cámaras secretas, y que en Palmira aún se oyen cánticos por las noches, entre las columnas derruidas. El misterio persiste no solo en la historia, sino en el imaginario. Los arqueólogos escarban arena, los historiadores interpretan restos, pero en el fondo, ambas ciudades resisten ser completamente comprendidas, como si guardaran algo más, algo que solo el tiempo podrá revelar, si alguna vez lo permite. Y no faltan los relatos de viajeros que aseguran haber visto luces extrañas entre las ruinas, o de exploradores que, tras recorrer ciertos pasajes, afirmaron haber sentido una presencia, como si las ciudades no estuvieran del todo vacías, como si algo aún habitara en ellas. Tal vez, los mitos no buscan respuestas, tal vez solo advierten que hay lugares donde las preguntas deben hacerse en voz baja. Cada excavación en Petra y Palmira revela más de lo que se esperaba, no solo arquitectura, sino utensilios, restos humanos, cámaras ocultas. Es como si sus civilizaciones hubieran querido dejar huellas que solo pudieran leerse cuando el mundo estuviera listo. Algunos hallazgos no se han hecho públicos, fragmentos de textos, símbolos incomprensibles, artefactos que no encajan con la cronología. Los rumores hablan de piezas trasladadas en secreto, de descubrimientos que desafiaban la narrativa oficial. ¿Y si parte de la verdad ha sido enterrada deliberadamente? ¿Y si su desaparición no fue solo colapso, sino ocultamiento? Cada capa de tierra parece una página arrancada de un libro prohibido, y aún se excava, cada año, con recursos limitados, con permisos disputados, con tensiones diplomáticas. Lo que yace bajo tierra no solo interesa a la ciencia, también a la geopolítica, y a quienes temen que el pasado revele verdades que contradicen el presente. Así, cada palada de arena puede ser un acto de revelación, o una amenaza, dependiendo de quien mire. La desaparición no siempre es olvido, a veces es desplazamiento. Petra y Palmira siguen en la memoria colectiva, pero como símbolos exóticos, postales para viajeros, objetos de estudio para académicos, no como ciudades vivas. La historia ha sido reemplazada por la imagen, el relato, por el espectáculo. Visitamos sus ruinas buscando misterio, pero no escuchamos sus voces. Y así, la segunda muerte ocurre, cuando su significado se diluye entre fotos y souvenirs. Pero aún hay quienes se niegan a olvidar. Investigadores, descendientes, narradores de lo imposible. Ellos mantienen viva una llama que las arenas quieren apagar, porque mientras haya quien pregunte por ellas, Petra y Palmira seguirán hablando. Y hay archivos que apenas comienzan a organizarse, manuscritos redescubiertos en bibliotecas privadas, diarios de viajeros que mencionan estructuras hoy desaparecidas, grabados antiguos que muestran una Petra más extensa, una Palmira aún no excavada. La memoria, como el polvo del desierto, se filtra por rendijas imposibles, y cada partícula puede contener una ciudad entera. Desaparecer no es solo dejar de existir, es perder contexto, función, propósito. Petra y Palmira pasaron de ser centros neurálgicos a silencios arqueológicos. Lo que fue vital, se volvió reliquia, y ese destino no es único. Cada año, más ciudades antiguas son absorbidas por la tierra, por el conflicto, por el olvido. La desaparición de Petra y Palmira es advertencia, testimonio de lo frágil que es la memoria, porque la historia no se destruye solo con bombas o con el tiempo, también con la indiferencia, y ese es el enemigo más persistente de todos.
Y es también una advertencia para el presente. Lo que no se valora hoy, puede no existir mañana. Las ciudades modernas también desaparecen, aunque estén llenas de luz. Solo que su ruina no será de piedra, sino de datos, de archivos perdidos, de historias no contadas. Petra y Palmira nos dicen, lo esencial no siempre se ve, pero cuando desaparece, duele como si siempre hubiera estado ahí. Hoy, Petra y Palmira resisten entre sombras, visitadas por miles, fotografiadas, pero aún incomprendidas. No son solo ruinas, son preguntas sin respuesta, son gritos convertidos en piedra. Sus desapariciones nos enfrentan a la realidad de lo efímero, nos recuerdan que la civilización es un suspiro, que lo que hoy creemos eterno, mañana será arena, que las ciudades no mueren cuando caen, mueren cuando dejamos de escucharlas. Y quizás, ese sea el mayor misterio de todos, ¿por qué dejamos que algo tan hermoso simplemente desaparezca? Pero si volvemos a mirar, si dejamos de ver ruinas y comenzamos a leerlas, tal vez Petra y Palmira no estén tan muertas, tal vez solo esperan a que alguien escuche, a que alguien pregunte de nuevo, porque mientras haya una voz que narre su historia, esas ciudades no habrán desaparecido del todo. Has cruzado el umbral silente, acompáñanos en el eco de civilizaciones que un día hablaron, y hoy solo susurran desde las ruinas. Suscríbete y sigue rastreando lo que otros niegan haber visto.